El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios que nos permite estar congregados nuevamente en su nombre. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo los versos 18 al 22. Mateo capítulo 8, versos 18 al 22. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: Ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Oremos. Oh Dios santo y justo, venimos ante tu bendita presencia reconociendo nuestra indignidad. Confesamos que muchas veces hemos profesado seguir a Cristo con nuestros labios, mientras nuestros corazones han permanecido muy lejos de Él. Hemos sido lentos en nuestra obediencia. Hemos amado el mundo más de lo que estamos dispuestos a admitir. Y no hemos rendido nuestro corazón a tu señorío en algunas áreas de nuestra vida. Señor, perdónanos por tratar a tu Hijo como algo común, por no estimarlo como el tesoro supremo de nuestras almas. Confesamos que hemos buscado comodidades antes que la cruz, seguridad antes que fidelidad y nuestras propias prioridades antes que tu voluntad. Examina, oh Dios, nuestros corazones y revela todo afecto desordenado, toda idolatría oculta y toda resistencia a tu autoridad. Te rogamos que por medio de tu Espíritu mortifiques en nosotros todo pecado que aún lucha por gobernarnos y que produzcas en nosotros un corazón sincero, rendido y obediente a tu voluntad. Concédenos ver la gloria de Cristo de tal manera que todo lo demás pierda su atractivo para nosotros. Que podamos decir con sinceridad que Él, Cristo, es nuestro mayor tesoro. No permita, Señor, que vivamos en el engaño espiritual, sino llévanos a una fe genuina, viva y perseverante. Ten misericordia de nosotros, Señor, y por amor a tu Hijo, perdónanos, límpianos y transfórmanos. En su nombre oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. En el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, hemos venido viendo la autoridad de Cristo sobre la enfermedad. Cristo sanó a un leproso, Cristo sanó a un paralítico que era esclavo de un centurión, Cristo sanó a la suegra de Pedro. Luego vimos la autoridad de Cristo sobre el reino de las tinieblas, cómo Él sanó a muchas personas que eran endemoniadas. Pero el día de hoy vamos a ver algo más impactante. Su autoridad sobre el corazón humano, la autoridad de Cristo sobre el corazón humano. Y en este pasaje vamos a ver algo que es sumamente extraordinario
especialmente en el contexto en que vivimos hoy, en que muchas personas piensan que son creyentes por una simple profesión de fe. Y este pasaje nos enseña que Jesús no está interesado en las decisiones de fe superficiales, en las profesiones de fe superficiales. Él no está buscando discípulos que lo sigan solo por emoción o por interés, sino que Él examina, confronta y expone la verdadera condición de nuestros corazones. Y eso es exactamente lo que hace este pasaje. Vivimos en un tiempo en el que muchas personas profesan fe en Cristo con sus labios, pero esa profesión no siempre va acompañada de una vida transformada, Y hermanos, no es un asunto menor. Este es un asunto eterno que determina nuestra condición y nuestra vida por la eternidad. Algo que quiero enfatizar es que no existe tal cosa como seguir a Cristo en nuestros propios términos. Ninguno de nosotros puede determinar cómo va a seguir a Cristo. Él, su palabra, nos enseña cómo Él debe ser seguido. No existe un discipulado sin costo. Así que la pregunta que este texto nos plantea es simple, pero muy seria. Y la pregunta es, ¿eres tú un discípulo verdadero o solamente uno superficial? ¿Eres tú un discípulo genuino de Cristo o solamente superficial? En este pasaje veremos dos encuentros, y a través de ellos Jesús nos enseña dos características que distinguen al discípulo genuino, dos características que distinguen al discípulo genuino de Cristo. ¿Qué características son estas? Bueno, en estos versos aprendemos que los discípulos genuinos se caracterizan por atesorar a Cristo, y es lo que vamos a ver en los versos 18 al 20, y por priorizar a Cristo en los versos 21 y 22. Vamos a empezar con el primer punto. Los discípulos genuinos atesoran a Cristo. Los discípulos genuinos atesoran a Cristo. Versos 18 al 20. Dice la Escritura: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. O sea, recuerde, Jesús había dado un sermón extraordinario, el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7, y después de eso, Él baja del monte y empieza a sanar. Había hecho milagros extraordinarios. Y debido a esto, grandes multitudes de todo alrededor habían venido a donde estaba Él. Pero aquí notamos algo importante, y es que Jesús, lejos de aprovechar la situación para conseguir más personas que lo siguieran, decide irse al otro lado del mar. Decide cruzar el mar de Galilea. Y esto muestra algo importante. ¿Sabe? Él no buscaba multitudes que simplemente lo estuvieran siguiendo por emoción o por curiosidad. ¿Ok? Mucha gente hoy cree que el éxito de una iglesia se puede medir por la cantidad de personas que están sentadas en las bancas. Pero Jesús no buscaba cantidad. Él quería a personas que estuvieran realmente dispuestas a pagar el precio de seguirlo. Personas que estuvieran comprometidas, personas que realmente rindieran su alma
y su corazón a Él. Yo quiero que usted entienda, seguir a Cristo no es algo superficial. No es algo superficial. ¿Ok? Algo que quiero enfatizar aquí ahorita es que no existe diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Todo creyente de Cristo es un discípulo de Cristo. Esa dicotomía de que una persona puede ser creyente y no ser discípulo no es bíblica. ¿Ok? Toda persona que es por la fe viene a Cristo se convierte en un discípulo de Cristo. Es un creyente en Cristo. Ahora, seguir a Cristo, como especifiqué ahorita, no es algo superficial. No podemos seguir a Cristo, no podemos ser discípulos de Cristo si nuestro corazón aún continúa aferrado a las cosas de este mundo. Ser un discípulo implica un compromiso, implica poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida. Y aquí vemos que Cristo estaba a punto de cruzar cuando dos hombres se acercan y le manifiestan el deseo que ellos tenían de convertirse en sus discípulos. Y vamos a ver que en ambos casos la confesión de estos hombres resultó ser superficial y que Jesús confronta cuál fue el error de ellos. Vamos a ver el primer hombre en el verso 19. Dice, y un escriba se acercó y le dijo. Ahora, note ahí, este hombre era un escriba. ¿Ok? Un escriba. Y un escriba no era cualquier cosa, era un maestro de la ley. Era un hombre que dedicaba su vida a copiar y a enseñar la palabra de Dios. O sea, era un hombre que debía conocer a profundidad las Escrituras. Y este escriba se acerca a Jesús, note, y lo llama maestro. Maestro. ¿Ok? Y esto es significativo, créame. ¿Por qué? Porque los escribas rechazaban a todo maestro que no hubiera sido educado en las escuelas rabínicas. Todo maestro que no enseñara las tradiciones rabínicas era rechazado por los escribas. Y obviamente sabemos que Jesús en sus enseñanzas en muchas ocasiones confrontó la tradición, todo aquello que contradecía la palabra de Dios. ¿Ok? Así que este maestro que este escriba llamara a Jesús maestro era algo inusual, era algo extraordinario, ¿verdad? Y note lo que le dijo a continuación, te seguiré donde quiera que vayas. ¡Wow! Esto suena impresionante, impactante, ¿cierto? Parece un compromiso total. Yo te voy a seguir independientemente de donde tú vayas. ¿Sabe? Eso me recuerda a las palabras de Pedro. No importa lo que pase, yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Cierto? Es evidente que este hombre estaba muy, muy emocionado. Estaba inspirado, estaba gozoso, ¿verdad? Estaba haciendo un compromiso lleno de emoción. Lo más seguro es que hubiera visto los extraordinarios milagros que Jesús había hecho y hubiera escuchado sus enseñanzas. Y seguramente concluyó como Nicodemo, que nunca había oído ni había visto nada igual. Como dijo Nicodemo, ¿recuerdan? En el capítulo 3 de Juan, cuando dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, hablándole a Jesús. ¿Ok? Así que seguramente este escriba consideraba que Jesús era un maestro extraordinario, alguien excepcional, y declara que desea ser su discípulo a tiempo completo. Deseo seguirte todo el tiempo, deseo comprometerme contigo. Ahora, ¿sabes? Si alguien viene y dice esto, me imagino que uno se pondría contento, ¿verdad? ¡Wow! Ya tenemos una persona más que nos va a seguir.
tenemos otro seguidor. Bien, pero Jesús nos responde celebrando su entusiasmo. Jesús nos responde emocionado por lo que este hombre le dice. ¿Qué es lo que hace Jesús? Vamos a ver a continuación que Jesús le explica a continuación el costo real del discipulado. Le explica lo que implica, el costo que implica seguirlo a él, ser un discípulo. Y derriba toda esperanza carnal de seguirle. O sea, Jesús no predicaba un evangelio diluido por tal de atraer personas simplemente para que lo siguieran. Jesús deja claro desde el principio el costo que tiene, el costo que debe pagar todo aquel que desee seguirlo. ¿Sabe? El hombre natural, el hombre no regenerado, siempre intenta seguir a Cristo sin abandonar su amor por el mundo. Quiere añadir a Cristo, no sustituir a Cristo por todo lo que antes valoraba. Bien. Ahora, la visión que tenía este escriba del ministerio de Jesús obviamente no incluía una cruz al final del camino. La visión que tenía este hombre de Jesús no esperaba lo que realmente Jesús había venido a hacer. Él profesaba con gran entusiasmo, con gran emoción, pero su fe tiene un falso fundamento, una falsa expectativa. Actúa por emoción y no por convicción transformada. Bien. El compromiso con Jesús se fundamenta en el conocimiento de su poder salvador y de su divinidad. O sea, para que una persona tenga realmente un compromiso con Cristo, debe entender que Él es el único Salvador. Debe entender que Él es Dios hecho carne, Emmanuel, y que es el único que puede redimirlo, y se manifiesta o se expresa o se evidencia mediante la adoración y la obediencia a Jesucristo. Ahora vamos a ver aquí lo que Jesús le responde a este hombre que viene muy emocionado a decirle: te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Ahora, vuelvo y repito, ¿qué le hubiéramos dicho nosotros? Qué bueno, únete, ¿verdad? Lo que queremos es más personas. Pero note lo que dice Jesús en el verso 20. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Para qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Lo que está haciendo es muy sencillo. Está confrontando la motivación de esta persona para seguirlo. Estamos confrontando la razón principal, la motivación de esta persona para seguirlo. O sea, este hombre se estaba haciendo un compromiso emocional. Este hombre estaba respondiendo con entusiasmo y emoción al escuchar las enseñanzas y al ver los milagros. Pero él no había considerado el costo real que implicaba seguir a Cristo. Él no había considerado el costo real de ser un discípulo de Cristo. Y lo que hace Jesús aquí es centrarse en los requisitos del verdadero discipulado. Jesús se enfoca en los requisitos del verdadero discipulado. Seguir a Cristo, ser un creyente en Cristo, ser un discípulo de Cristo, no es solo admirarlo ni emocionarse con Él. Implica un compromiso genuino de estar dispuesto a caminar con Él, incluso cuando esto incluye incomodidad, incertidumbre o aún rechazo del mundo. Observemos esto con sumo cuidado, hermano.
Fíjense que Jesús no le dice, no me sigas. Jesús no dice, no me sigas. ¿Cierto? Él no le dice eso. Él no le dice, no me sigas. Bien. Sino lo que está haciendo es decirle, asegúrate de entender la decisión que estás tomando. Asegúrate de comprender la decisión que tú dices estás tomando. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una gran diferencia entre alguien que admira a Cristo y alguien que sigue a Cristo. Hay una diferencia entre profesar a Cristo y poseer una fe genuina en Cristo. Es por eso que Pablo dijo, examínense a vosotros mismos si están en la fe, que Cristo está en vosotros. ¿Ok? ¿Sabe? Lo que aguardaba a Jesús y a sus discípulos era aún mucho más doloroso de lo que cualquiera de sus seguidores en ese momento podía imaginar o comprender. Recuerde, aquí no había llegado todavía a la cruz. Bien. Jesús sería despreciado, rechazado, arrestado, juzgado injustamente, condenado y ejecutado, asesinado por los hombres. Así que este escriba no sabía lo que estaba diciendo cuando él afirmó, te seguiré donde quiera que vayas. Estaba haciendo una profesión de fe con sus labios, sin conocer el costo de lo que implicaba esa decisión. Estaba diciendo como Pedro cuando el Señor le anunció, me van a negar. Y él dijo, no, yo no te voy a negar. Yo voy a ir contigo hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Era una declaración emocional, entusiasta, pero lo que vemos aquí es que Jesús desalienta a todos los que aspiran a ser discípulos, pero su confesión de fe es superficial, que no entienden realmente lo que implica ser un creyente, lo que implica ser un discípulo de Jesucristo. Lo que Jesús está haciendo aquí es poniendo a prueba la fe de este hombre. Está poniendo a prueba la fe de este hombre. Es como si dijera, ¿quieres ir conmigo donde quiera que yo vaya? ¿Realmente tú quieres ser un discípulo? ¿Quieres acompañarme? Bueno, debes saber que en primer lugar eso significa carencias materiales. No pienses que vas a tener lujo, comodidad y que vas a tener éxito en la vida y verdad y que vas a ser rico, famoso y latino. Significa, por el contrario, que va a haber rechazo, que va a haber odio y que va a haber incluso persecución y maltrato del mundo. ¿Estás dispuesto a seguirme realmente? ¿Entiendes ese costo? O sea, lo que el Señor está haciendo aquí, Él no quería discípulos, no quería seguidores que se dejaran arrastrar por un momento de emoción superficial, que no comprendieran el costo real del discipulado. ¿Qué pasaría si hoy el gobierno empezara a perseguir las iglesias? ¿Cuántas iglesias estarían, cuántas personas asistirían realmente a la congregación el próximo domingo? ¿Sabe? Jesús sabía cómo termina una persona que hace una declaración de fe superficial. Jesús conocía muy bien cómo termina cuando una persona hace una declaración de fe superficial simplemente por emoción o porque otros lo han hecho y quiere imitar. Jesús sabía cómo terminan. Y usted ve una explicación muy clara en Mateo 13, versos 20 al 21. Mateo 13, 20 al 21, Jesús está hablando sobre la parábola del sembrador. Recuerda, y ahí explica que hay obviamente diferentes respuestas a la palabra de Dios, a la semilla de la palabra de Dios. Bien, y en el verso 20 dice, y aquel
en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el hombre que oye la palabra y enseguida la recibe ¿cómo? Con gozo, con alegría, con emoción, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito el evangelio! ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! Todo está muy bien, ¿cierto? Pero note lo que explica Jesús en el verso 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, ¿qué hace? Enseguida se aparta. ¿Se da cuenta? Aquellos que tienen una fe superficial se deleitan en Cristo mientras no haya un precio que pagar. Mientras no haya un costo. ¿Ok? Pero en cuanto llega la aflicción, la prueba, el dolor, la persecución, ¿qué hacen? Se apartan. Muchos de estos falsos discípulos dijeron que ellos iban a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús empezó a predicar el evangelio como debía ser, cuando Jesús empezó a confrontarlo con la verdad de la palabra de Dios, cuando Jesús empezó a predicar sermones que confrontan el pecado y que lo llamaban un compromiso genuino, usted puede ver lo que pasó en Juan capítulo 6, verso 66. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se apartaron y ya no andaban con él. Un sermón y la gente empezó a irse. Por grupos, por montones. Muchos se apartaron y ya no andaban con él. Recuerde, el que estaba predicando ese sermón era el príncipe de los predicadores, el rey de los predicadores, el predicador más grande que la historia ha conocido. ¿Qué tan duro debe ser el sermón que la gente, en vez de decir yo te voy a seguir, dijo, no, yo no puedo con esto, mejor nos vamos? ¿Sabe que Jesús le dijo después a incluso a los dos, ustedes también se quieren irse? Pero ellos respondieron, no Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Un discípulo genuino entiende el costo del discipulado. ¿Sabe? El lenguaje que emplea ese verso de Juan 6:66 evidencia que ellos se apartaron de una manera definitiva. O sea, no fue que se fueron por un tiempo y después regresaron. No, fue que ya dejaron de seguir a Cristo definitivamente. Bien. Y eso demuestra que su fe era solo superficial, era solo emocional. Hay mucha gente en la iglesia que está siguiendo a Cristo solo por emoción. Son falsos creyentes. Y cuando llega la prueba, cuando llega el costo, ¿qué hacen? Se apartan. Y sabemos que no son creyentes genuinos por lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, hay personas que dicen, no, ese se apartó. Y cuando una persona se aparta definitivamente de Cristo es porque nunca fue de Cristo. Porque el verdadero creyente va a perseverar hasta el último día de su vida. El verdadero discípulo es diferente. No porque sea perfecto. Yo quiero que usted entienda esto. Ningún cristiano es perfecto. Ya. ¿Ok? Ningún creyente es perfecto. ¿Ok? No porque no luche contra la carne y el pecado. Nosotros vamos a luchar contra nuestra carne y nuestro pecado. Y en ocasiones vamos a caer en pecado. Juan dijo que el que diga que no tiene pecado es un... ¿Ok? Pero el verdadero discípulo, aquel que ha sido iluminado por el Espíritu Santo para ver algo que el hombre regenerado no puede ver. ¿Qué es lo que ve un discípulo genuino de Cristo? Que el hombre
no regenerado no puede ver. Que Cristo es un tesoro de valor infinito. Que Cristo es un tesoro de valor infinito. El verdadero discípulo no sigue a Cristo por conveniencia, sino por convicción. El verdadero discípulo no sigue a Cristo por lo que Cristo nos puede dar, sino por quien Él es. El Señor de la gloria, el Creador, el Redentor, aquel que murió por mis pecados, Emmanuel, Dios con nosotros, el Eterno, el Rey, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no hay nada más valioso que Cristo. Y todo aquel que recibe a Cristo por la fe, todo aquel que recibe a Cristo por la fe, se convierte en un discípulo de Cristo. No perfecto, pero sí va a madurar espiritualmente de forma progresiva. Y llegará un momento en que podrá decir como el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 8, cuando dijo: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Y note lo que dice a continuación: y lo considero como basura a fin de poder ganar a Cristo. O sea, nada se compara a Cristo. Ni mi reputación, ni mis bienes materiales, nada en este mundo puede compararse a Cristo. Pablo dice: lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Y el punto que quiero que usted entienda es que el verdadero creyente, aunque lucha contra el pecado, finalmente vuelve a Cristo y lo atesora y lo valora por encima de todo lo demás. Pregúntate en esta mañana: ¿qué pasa con tu fe cuando hay un precio que pagar por seguir a Cristo? ¿Qué pasa con tu fe cuando hay un precio que pagar por seguir a Cristo? Porque algo que quiero dejarte claro es que tarde o temprano habrá un precio que pagar. Tarde o temprano habrá un precio que pagar. La fe genuina será probada en algún momento. Y el punto que quiero que tú comprendas es que el discípulo genuino, el creyente genuino, no ignora el costo del discipulado, no ignora lo que significa seguir a Cristo, sino que lo acepta con gozo porque ha visto el valor inigualable de Cristo. Sabe que nada en este mundo puede compararse con Él. Es un privilegio seguir a Cristo, sin importar lo que perdamos en este mundo. Si bien el costo de seguir a Cristo puede ser alto, el valor de ser un discípulo del Señor es mucho mayor, es mucho más valioso, mucho más importante. Un discípulo genuino, además de abrazar el verdadero tesoro, también abraza las prioridades correctas. Vamos a verlo en los versos 21 al 22. Los discípulos genuinos priorizan a Cristo. Verso 21 dice: otro de los discípulos le dijo. O sea, aquí vemos otro hombre que pretendía convertirse en un discípulo del Señor, pero que tampoco entendía el costo del discipulado, tampoco entendía el hecho de que lo que implica seguir a Cristo, ¿cierto? Note lo que le dijo:
Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, ¿qué era lo que este hombre estaba realmente pidiendo aquí? ¿Qué era lo que él le estaba diciendo a Jesús con estas palabras? ¿Sabe? En realidad hay solamente dos opciones interpretativas. Hay dos opciones en cuanto a lo que él estaba pidiendo a Jesús. Y la primera posibilidad es que su padre ya hubiera fallecido recientemente. ¿Ok? O sea, que el padre hubiera fallecido muy poco tiempo antes y que debemos entender que en ese caso el cadáver se preparaba, se ungía. Recuerda como hicieron con Jesús, que lo envolvían en una estela y le ponían especies aromáticas. Los judíos no momificaban, lo que hacían era como que embalsamaban a las personas, ¿verdad? Las ungían. Y el cadáver era sepultado de manera rápida, de manera inmediata. Pero la tradición requería que se hiciera un luto por un periodo de al menos 30 días. O sea, cuando los padres fallecían, se requería un luto de unos 30 días. Así que lo que este hombre estaba diciéndole aquí a Jesús sería que él deseaba posponer el discipulado hasta que fuera después de el tiempo de luto o de duelo acostumbrado. Esa es la primera opción. La segunda opción es que las palabras de este hombre no deben tomarse en un sentido literal. Y este es el que siguen la mayoría de los intérpretes. O sea, la expresión era un modismo de aquel tiempo, de aquella época, un modismo que quiere decir que este hombre tenía un padre anciano y que estaba moribundo, o sea, una persona que estaba ya bien deteriorada físicamente, ¿ok? Y lo que le está diciendo es entonces, permíteme esperar hasta que mi padre haya muerto, hasta que yo reciba mi herencia, y entonces, Señor, yo te voy a seguir. Esa es la opción que usualmente creen la mayoría de los expositores, que es la que sigue aquí, ¿verdad? Ahora, independientemente de cuál de las dos opciones sean, el punto aquí con este hombre es una cuestión de prioridades. Una cuestión de prioridades. Este hombre estaba poniendo algo que, aunque era legítimo, lo estaba poniendo por encima de Cristo. Yo quiero que usted recuerde algo. Dios establece un orden de prioridades. Y la primera prioridad de un creyente, ¿cuál debe ser? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Ok? Y la segunda es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Dios manda, entre los mandatos que Dios da, Dios nos manda a honrar a los padres. Déjame decirte algo, nadie va a honrar genuinamente a sus padres si primero no honra a Cristo. Hasta que una persona no valora y atesora a Cristo, no va a entender el orden correcto de prioridades. Y déjame decirte algo, el pecador, la prioridad número uno de un pecador, ¿sabes quién es? Soy yo. Soy yo mismo. Yo busco mi propio bienestar por encima del de los demás. Y a menos que Cristo cambie mi corazón genuinamente, a menos que Dios transforme mi corazón de tal manera que yo empiece a ver la vida no desde mi perspectiva caída, sino desde la perspectiva de Cristo, no voy a tener las prioridades correctas. ¿Entiende el punto? Es una cuestión de prioridades. Y Jesús le deja claro que lo que él está diciendo no es aceptable. No es aceptable. O sea, este segundo discípulo era superficial, no quería arriesgarse a perder su herencia, a perder sus propiedades, a perder sus bienes terrenales si seguía a Cristo, si se comprometía con Cristo. Quería estar asociado con Cristo
quería ser reconocido como un discípulo de Cristo, pero su enfoque en la vida, sus prioridades en la vida estaba en la prosperidad y en su bienestar personal, no en rendirlo todo por seguir al Señor. Había otras prioridades que se anteponían en el corazón de este hombre ante el llamado de Cristo al discipulado. Hay algo más importante que Cristo en este momento. ¿Ok? Y en cualquier caso el resultado es el mismo. O sea, el punto de este hombre es una obediencia pospuesta. Una obediencia pospuesta. Y Jesús confronta esto aquí. ¿Ok? Jesús confronta esa falsa comprensión del verdadero discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado verdadero no consiste en intenciones futuras, sino en obediencia presente. ¿Ok? No se trata de decir al Señor, algún día yo te seguiré. Algún día yo seré tu discípulo. No. Cuando Jesús nos llama a salvación, cuando Jesús nos llama a un compromiso con Él, cuando Jesús nos llama a ser su discípulo, la respuesta es, Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Hoy, no mañana, no el próximo mes, no cuando yo esté cómodo, no cuando resuelva mis problemas, no cuando mi familia me dé mi herencia. Es hoy. Y este hombre nos recuerda a otro personaje de la Escritura, ¿verdad? Nos recuerda al joven rico, ¿recuerdan? Que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y fíjense que Jesús ni siquiera le dice los primeros mandamientos, le dice, ama a tu prójimo, ¿verdad? Usa esos otros. No adulteres, no. ¿Y qué dice él? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él se creía tan bueno que él creía que había guardado los mandamientos de Dios. Pero Jesús sabía que no era genuino, que no era real. Y entonces Jesús lo confronta con su pecado personal y le dice, ok, sabía que era muy rico y le dice, anda, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y ven, sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo el joven? Se fue triste. ¿Por qué? Porque ni su salvación no valía sus bienes materiales. Su prioridad estaba en las cosas terrenales, en las cosas temporales, en la riqueza, en mi bienestar, en lo presente, no en Cristo, no en la eternidad. Y cuando las prioridades no tienen el orden correcto, uno no está dispuesto a pagar el precio que requiere seguir a Cristo. No está dispuesto a pagar el precio. El primer amor del joven rico eran sus riquezas materiales. Así que simplemente se fue triste y perdió la oportunidad de tener salvación eterna, como vemos en Mateo 19, 16 al 22. Ahora vemos en el verso 22 lo que le contestó Jesús a este hombre que le pidió que esperara, ¿verdad? Ven tras mí. O sea, ven, sígueme ya, hoy. En este momento. No lo pospongas. Renuncia a todo por mí. ¿Sabe? Podemos usar otro texto. Mateo 16, 24, Jesús dijo lo siguiente. Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? El día que uno decide seguir a Cristo debe estar dispuesto a decir, ese día yo dejé de existir. Y ahora, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, si alguien quiere ser un creyente genuino, quiere ser un discípulo genuino, debe estar dispuesto a ir a los pies de Cristo, debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Dice después, tome su cruz
¿Sabe? ¿Y qué implicaba la cruz? Muerte. Muerte. Debes estar comprometido a seguir a Cristo, incluso si eso significara tu muerte. Y que me siga. ¿Estás dispuesto realmente a seguir a Cristo entonces? Bajo esas condiciones, ¿estaría dispuesto a renunciar a todos y a todo por Cristo? El verdadero discipulado requiere que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y cuando Cristo dice, sígueme, Él no admite ni condiciones ni demora. Y aquí hay una verdad clave. El entusiasmo superficial es peligroso. Seguir a Cristo por emoción es peligroso. Pero el postergar nuestro compromiso con Cristo también es peligroso. ¿Sabe? Hay muchas personas que no rechazan directamente a Cristo, no rechazan abiertamente a Cristo, simplemente lo posponen. Señor, sí, yo te voy a seguir, pero déjame primero terminar de hacer lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a pasar unos añitos más disfrutando del mundo y después de eso yo me voy a comprometer contigo. ¿Sabe? Eso nos recuerda al hombre rico que dijo, voy a preparar porque tengo muchos bienes, voy a romper mis graneros, voy a construir unos mayores y voy a hacer, y cuando ya tenga todo eso, entonces me voy a comprometer. Pero justo cuando ya había logrado su meta, cuando tenía graneros inmensos, cuando ya estaba todo satisfecho, el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y ahora qué? Todo lo que has provisto, todo lo que has logrado acumular en estos años, ¿de qué te sirve? No puedes comprar tu salvación ni con todo el oro del mundo. Una fe que siempre pospone revela un corazón que aún no ha sido realmente regenerado y que no está rendido a Cristo. La obediencia verdadera es pronta, es total y es sin reserva. Cualquier cosa que usted y yo apreciemos más que Cristo, valoremos más que Cristo, es un obstáculo que se interpone entre nosotros y la salvación. Si para usted hay algo que es más valioso que Cristo, ese obstáculo se interpone entre usted y la salvación. El discipulado no se negocia. No se negocia. Una vez que usted entiende quién es Cristo, usted debe seguirlo. Porque el costo real del discipulado es la negación de los intereses personales, de los deseos personales y un compromiso total de cumplir la voluntad de Dios, incluso si llegara a significar la muerte física. Ahora, algo que quiero aclarar, porque no quiero que usted se vaya a confundir y no quiero que usted piense que estoy predicando una salvación por obras, ¿ok? No es eso lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no vamos a ser salvos por pagar el costo. No vamos a ser salvos por lo que nosotros hacemos. No vamos a ser salvos porque yo me esfuerce por lo que yo haga, ¿verdad? Vamos a ser salvos por la fe, por lo que Cristo hace en nosotros. Pero el punto que quiero que entienda es que la persona que está realmente transformada por Cristo va a estar dispuesta a pagar el costo, el precio del discipulado. Cuando Pedro fue confrontado por Cristo primeramente, le dijo, hoy me vas a negar. ¿Qué hizo Pedro después? Negó 3 veces al Señor, ¿cierto? Pero Pedro era un creyente genuino. Y Cristo lo restauró. Y sabe que al final Pedro fue crucificado. Y la tradición dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo porque él dijo que no era digno de ser crucificado como lo fue su Señor.
sea, Pedro estuvo dispuesto a pagar el costo del discipulado. No somos salvos por pagar el costo, pero el verdadero salvo está dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Sabemos que la salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo, como dice Efesios 2, 8 al 9. Pero el punto que quiero que entienda es que el discipulado es evidencia de su fe, si es genuina o no. Cristo no rechaza el deber familiar, pero sí denuncia un corazón que está dividido. ¿Ok? Este hombre quería a Cristo, pero Cristo no era su prioridad suprema. Cristo no era su prioridad y suprema. Y Cristo responde con una declaración que impide todo tipo de excusa, ¿verdad? Él dice, y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, y esta es una expresión proverbial. Sería como decir, deja que el mundo se ocupe de las cosas del mundo. O deja que los muertos espirituales entierren a los muertos, ¿verdad? Ahora, el Señor está diciendo aquí que la persona que está en Cristo debe abandonar toda responsabilidad legítima. No es eso lo que está diciendo. Yo quiero que usted comprenda esto. Vuelvo y repito, el Señor mismo nos mandó a honrar a nuestros padres. Nos manda a los esposos a amar a nuestras esposas. Manda a las esposas a someterse a sus esposos. Nos manda a los cristianos a someternos al gobierno. El Señor estableció un orden correcto de prioridades. Pero la prioridad primera de todo cristiano, ¿quién es? Es Dios. Y el problema que está causando aquí en este hombre no era el sepultar a su padre, no era el duelo por su padre, sino su afecto desordenado. ¿Ok? Él quería seguir a Cristo, pero quería hacerlo en sus propios términos y a su propio tiempo. Ese es el punto. Te voy a seguir, pero en mis propios términos y al tiempo que yo determine que es lo correcto. Pero el punto que tenemos que entender es que el verdadero discipulado no tolera condiciones. Cristo es Rey, es Señor. Él no tolera condiciones. Cristo nos dice, sígueme. No dice, sígueme cuando estés listo, sino que dice, sígueme cuando. Hoy, ahora es tiempo de seguir. ¿Sabe? A veces decimos, Señor, yo te voy a seguir dentro de un año cuando yo termine tal cosa, tengo este compromiso. Déjame decirte, tú no sabes si tú y yo cuando salgamos de aquí, tú no sabes lo que va a pasar. No sabemos si vamos a estar vivos esta tarde, mañana. Posponer a Cristo significa que estamos renunciando al valor de Cristo, a lo más preciado. Cada demora revela una verdad incómoda. ¿Cuál es? Cristo aún no es tu mayor tesoro. ¿Sabe? Algo que quiero que usted entienda, amado hermano, es que este pasaje no fue dado simplemente para informarnos. Este pasaje no fue dado simplemente para informarnos. Este pasaje fue dado, ¿sabe para qué? Para probarnos a usted y a mí. Para probarnos a usted y a mí. Jesús no acepta una fe superficial, una fe emocional, una fe acomodada. Solamente sirvo al Señor los domingos en la mañana y el resto de la semana vivo mi vida como me da la gana. ¿Cierto? Ni leo la Escritura, ni oro, ni tengo comunión, ni le sirvo a la iglesia, hago las cosas como me da la gana. Una fe de ese tipo no es una fe genuina. ¿Ok? Cristo sigue desalentando a los falsos discípulos hoy. ¿Por qué? Porque Él prefiere un pequeño remanente
de personas realmente comprometidas con Él que grandes multitudes que lo sigan simplemente por emoción o por interés. ¿Sabe? No sé si se da cuenta, ¿verdad? Pero el texto no nos dice cómo respondieron ninguno de estos dos hombres. No dice si realmente decidieron seguir a Cristo o se apartaron de Cristo. El texto no lo dice. ¿Por qué razón? Porque el enfoque no está en ellos. ¿Saben quién está? Está en ti. Está en mí. El enfoque, la enseñanza de este texto está en ti y está en mí. Y Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Jesús sigue confrontando nuestras motivaciones. Jesús sigue exponiendo nuestras prioridades. Jesús nos sigue llamando a un discipulado real. Sígueme hoy. A ti Jesús te está llamando. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo y sígueme. ¿Ok? Por eso pregúntate en esta mañana, ¿es Cristo tu mayor tesoro? ¿O es Él solamente una parte de tu vida? ¿Estás realmente siguiendo a Cristo hoy con todo tu corazón? ¿O lo estás posponiendo? Y al final, yo quiero que usted entienda algo. No es una profesión de fe. No es una profesión de fe. No es decir con nuestros labios, yo creo en Cristo. Es una vida transformada. Es una vida que da frutos y que persevera. Es una fe que se evidencia en el actuar, en las acciones, en las obras. No perfecta, pero sí genuina. Una vida que puede decir, Cristo es mi mayor tesoro y mi primera prioridad. A menos que puedas decir eso, realmente no eres un discípulo genuino de Cristo. Y el llamado hoy de Cristo es precisamente, examínate y búscame con todo tu corazón y recíbeme por la fe y me convertiré en tu mayor tesoro y en tu primera prioridad. Te invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nadie puede explicar lo que es un discípulo genuino salvo tú. Y muchos de nosotros, Señor, aquí presentes, recordamos un tiempo en el que afirmábamos ser tus discípulos, pero que en realidad aún no te conocíamos. Y ahora, Señor, conocemos la diferencia al ser receptores de tu gracia que nos ha regenerado, que ha transformado nuestros corazones. Y podemos ver quién es realmente tu Hijo amado. Y podemos percibir su valor. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Porque es por esa obra que ahora le amamos y lo atesoramos. Señor, nuestra fe necesita crecer. Y hay muchas ocasiones en las que todavía te fallamos. Pero sabemos que tú no fallas, que tú eres fiel. Y que tú has prometido perfeccionar la obra que has comenzado en cada uno de nuestros corazones. Señor, oramos por nuestros seres queridos que dicen conocerte, pero por quienes sentimos inquietud. Y te pedimos, Señor, que los salves. Y si su fe es genuina, Señor, obra en sus vidas, de tal manera que ello resulte inconfundible, que haya evidencia, Señor. Pero si su fe no es genuina, te pedimos, Señor, que tú les traigas salvación. Llévalos
al punto de ver que su fe actual es un engaño. Condúcelo, Señor, hacia un amor auténtico por tu Hijo. Un amor que lo busque de todo corazón. Y, Señor, deseamos que obres en nuestras vidas para que podamos glorificarte aún más. El regalo más grande que jamás podrás darnos eres tú mismo, Señor. Por favor, no nos dejes caer en la tibieza, en la fealdad o en la indiferencia. Obra en nuestros corazones, Señor, para que te busquemos con un celo que refleje una fe auténtica. Te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén.